Bienvenidos a Ciudad X sin filtros. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya lo escucharon, bienvenidos a Ciudad X, historias de esta tierra. No estoy sola, como cada sábado me acompaña el ingeniero Alfredo Salazar. Bienvenido, muy buenas tardes. Y bueno, pues por fin, ¿no? Se está yendo mayo, al parecer pues traía muchísimos fines de semana este mes de mayo, mucho festejo. Se fue mayo. Ya, se nos va, hoy es día último. Y bueno, pues precisamente invitarles para que sean parte y le demos voz a la historia, hagamos eco de ella y para sentirnos, por supuesto, orgullosos donde habitamos. Y bueno, pues mañana se nos va el mes de mayo y mañana es una fecha muy importante para la ciudad de Los Mochis, porque el día de mañana debiera celebrarse un año más de la fundación oficial de Los Mochis. Mi pregunta aquí es, ¿por qué oficial? Bueno, ya hemos tocado ese tema. Oficial porque Mochis ya existía. Y ya existía porque aquí los primeros días del año de 1900, cambio de siglo, se empieza a construir la Sinaloa Sugar Company, que así se llamaba el primer ingenio, así se fundó. Pero llegó un momento, Verónica, en que el dueño de estas tierras, de esta hacienda, en esos años, se le empieza a crecer el niño, y el niño ya requiere no nomás el biberón, necesita pues que lo eduquen, que lo cuiden, que lo corrijan, y se va a Culiacán. Y se va a Culiacán con el gobernador que era amigo de él. Hicieron buenas amistades el gobernador Cañedo y Francisco Cañedo y don Benjamín Johnston. Y le dice, oye compadre, pues hombre, ya me creció el niño, mis capataces tienen prohibido golpearlos por la indisciplina de cada los días de descanso, agarran alcohol y se alcoholizan porque tenemos alcohol muy puro, muy bueno, desde la Victoria, y ellos agarran su mulita de alcohol, le echaban panocha y lo batían y hacían un reposado en 2 minutos y se ponían hasta el queso, ¿no? A eso agrégale un poquito la incultura, la ignorancia de la gente que hablaba mejor el mayo que el español. Había problemas, y no nomás de los trabajadores que estaban produciendo el azúcar adentro del ingenio, era de los otros tantísimos que eran los cortadores de caña, los que acarreaban. Aquí se generaba una riqueza muy importante, Verónica, así que se generaba mucho dinero. Algo muy importante, y que antes de entrar al aire tocábamos ese tema, en algún momento, en algún instante, se decía, no sé si es mito o realidad, ya me va a desmentir, qué mejor no que usted, referente a, aquí se llegó a pensar para ser la capital del estado. Cuenta la leyenda. Por esa riqueza que me está comentando. El municipio, la ciudad de Los Mochis, ¿sí?, generaba el 37% de los impuestos en el estado. Fíjate nomás. Increíble. Y llegó un momento y que teníamos las condiciones geográficas más importantes que el Valle de Culiacán, más la cercanía con Topolobampo, que tenía una riqueza muy grande en sus productos de mar. Y voy a pensar que fue un intento de alguien y se comentó y no lo puedo dar por oficial, no existe más que esas historias que se pasan verbalmente, ¿no? Sí. Me lo platicó mi abuelito o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues sí hay un poco de coherencia el llegar a pensar de esa manera, porque realmente era en esos entonces, pues era una riqueza tanto de pesca, teníamos un ingenio, había fluido, ¿no?, de capital. Entonces, bueno, pues yo me inclinaría en todos aquellos que dicen que en algún momento sí se pudo haber tomado en cuenta eso. Sí, porque inclusive un escrito que traigo aquí oficial está firmado en Mazatlán, no está en Culiacán, y la Cámara de Diputados del Congreso del Estado, pues ahí se sesionó, yo creo, porque aquí estoy viendo el decreto que debe estar en el... Antes del decreto te voy a... claro que sí. Te voy a explicar una cosa. Mira, Johnston, a su regreso
deja a su regreso de Culiacán, Que habló con el gobernador, que lo apoyó, regresa a Los Mochis. regresa a Los Mochis y él sigue esperando que le manden autoridades para poner en orden su hacienda, porque no era ni ciudad, ni era Los Mochis oficialmente, ni era nada. Era la hacienda de don Benjamín Johnston. Que prácticamente se le estaba saliendo de control y obviamente Sí, se le estaba saliendo porque de... llegó a tener una cantidad de obreros y macheteros y trucheros y carreadores y quemadores enormes, ¿no? También en el estado había otros ingenios. Estaban los de Redo en El Dorado, en Costa Rica. Había ingenios, pero no del tamaño ni con la producción que teníamos aquí. Independientemente de que la caña de aquí tenía más cantidad de azúcar, de sacarosa, que la de otro estado, ¿no? Pero volvamos al tema. Entonces el gobernador Cañedo, seguramente por lo que el escrito que voy a leer ahorita, le habla al alcalde del fuerte, que el fuerte es la capital del norte del estado, y le dice, oye, averíguame, en tu alcaldía hay un lugar que se llama El Plat, y otro que se llama Público, otro que se llama Mochis, y le generan una carpeta de información al gobernador. Pero voy a leer para el público también lo que tengo aquí en mis manos. Dice, el 31 de marzo de 1903, el prefecto de El Fuerte, don Rafael J. Almada, da respuesta al secretario de gobierno, que seguramente fue el que hizo la pregunta, oye, pues averíguame aquí a ver qué onda. Don Heriberto Zazueta, quien indaga acerca del poblado con el nombre de Los Mochis, ya que hasta entonces existía la celaduría Los Mochis. Esta indagatoria se hizo con el propósito de establecer las alcaldías de Los Mochis y Topolobampo. O sea, en el público, en lo que ahorita es Compuertas, pues estaba donde terminaba el Tastes, donde había agua, donde empezaban los canales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí había lo que quedaba de los colonos, que se llamaba el público. Y aquí donde estamos ahorita, donde está el ingenio, en el canal 5 y 4, todo lo demás, le decían el Plat. ¿Por qué el Plat? Pues no, nadie se ha puesto a decir, se llamaba el Plat porque es un plot, o que es un plotter, o un cuadro, no sé. Entonces, este señor pasa la información de que correspondía a esa indagatoria. Y a raíz de eso se genera un decreto. O sea, ya le llegó la información a Heriberto Zazueta, secretario, y el secretario se juntó con el señor gobernador y le dijo, aquí está, de eso se trata, en Topolobampo hay esto, en la hacienda de Benjamín Johnston hay esto, y en el público de los colonos hay una autoridad, es un celador, y hay una oficina de correos. Entonces, antes de empecé a decirles que el gobernador, a través de su secretario, Heriberto Zazueta, le pide al alcalde del fuerte que le genere una información y le contesta lo siguiente, antes de que cunde el pánico, refiriéndose al telegrama de ayer. Mochis, llámese en general a un terreno donde existen diversos lugares poblados, pero sin que ninguno lleve el nombre de Los Mochis. Esa es una información que el fuerte le está mandando a Culiacán para que se tome en cuenta la indagatoria y lo que se buscó dar una buena información. Público y Plat son dos poblaciones distantes entre sí, entre 4 y 5 kilómetros. O sea, de Compuertas al ingenio Mochis, pues vamos a tomarlo como punto de referencia. Dice aquí que son aproximadamente 5 kilómetros. La más importante de dicho territorio es en la primera residen actualmente celador, oficina de correos y los colonos, o sea, en el público. Tienen un celador, ya lo decíamos. Y en la segunda parte, ya levántese importante negociación, o sea, que dice, en la segunda parte dice, en el otro lugar, en el Plat, se está levantando una negociación que es del señor Johnston, ¿no? Que Plat es el poblado que estaba de reciente, ¿no? Sí. Que es lo que nos describe por acá, sí, donde se estaban levantando edificios, pero pues ninguna ley o autoridad pues lo sancionó, o sea, legalmente. Oficialmente no era nada.
No era nada. No, era la hacienda del señor Johnston y en producción la Sinaloa Sugar Company, ¿no? Sí, para explicarle a la gente lo que dice, ¿no? De alguna Sí, manera aquí que era el plan. se me trabó la lengua o se me empañaron los lentes. Algo. Ya iba yo a moverle ahí algo Sí, para sí. que Entonces, siguiera. Y bueno, antes de proseguir, quiero mandar saludos también. Nos están llegando mensajes. Jorge Alejo, que adora, que ama, idolatra el puerto de Topolobampo, que también es parte de la historia, ¿no? Completamente. Topolobampo tiene un lazo directo con los Mochis increíble. No, dile que no dilatamos en juntarnos, ya. Y vamos llegando. Ajá. ¿Cómo le van a hacer? ¿Colonia Topolobampo o Topolobampo y su colonia Mochis? Bueno, sería muy interesante, Sí, porque hombre. la verdad Topolobampo también está creciendo increíblemente. Sí, entonces aquí dice, finalmente, que el punto terminal del ramal del ferrocarril llega a los Mochis, al ingenio. Y tómese así, porque hay más habitantes y quizá allá cambiárase la oficina de correos. O sea, la oficina de correos que existía en el público, hoy con puertas, se la traen a Mochis, pero no le traen autoridades. Y sigue diciendo esto, ¿no? Por otra parte, es prematuro juzgar que será la población de mayor tamaño, y opino que para evitar trastornos y dificultades, caso que sea necesario designar cabecera a la nueva alcaldía de los Mochis, pues es difícil encontrar en otra parte quien desempeñe empleos públicos, por ser extranjeros la mayoría de los habitantes dependientes del señor Johnston. Atentamente, el prefecto Rafael J. Almada. ¿Qué tal? Casi nadie. Aquí una pregunta. Personajes que no se conocen, ¿no? Que nunca... Que no salieron, pero pues No. también fueron parte de la historia, Pues, ¿no? Mi pregunta aquí, ¿era tan importante Johnston en el estado? O sea, era así que para que el gobernador le entrara al quite, para que fuera su aliado directo. ¿Qué pasaba, no? Sí era de importante. Independientemente que el gringo Johnston manejaba la izquierda y la derecha muy bien, tenía muy Era balanceada. ambidiestro. En inglés se llama switch hitter, el que my batea por los dos lados, ¿no? Sí, pero aquí estamos en México. Ambidiestro. Sí. Entonces el gobernador expresó alguna vez expresó lo siguiente, dice: yo quisiera tener un Johnston por cada río de Sinaloa. ¿Cuál sería el éxito que vio el gobernador en un lugar que nace en 1900 y para 1903 genera la imperiosa necesidad de tener una alcaldía dentro de una alcaldía? Pero primero nombran alcaldía a Topolobampo y luego dice Topolobampo y los Mochis. Aquí tengo en mis manos pues una papelería oficial donde ya dan por fin una fecha que yo quisiera que se tomara en cuenta. A ver si, Ariel, en la producción tienes por ahí poner la fotografía del decreto, por favor. Ahí está. Dice, Aquí la tenemos ya en imagen. así, aquí dice: a los secretarios de la Legislatura del Estado, presente, dice: no tiene este Ejecutivo observaciones que hacer en el proyecto de ley de esa Cámara de Diputados para elegir alcaldías en los distritos del Fuerte. Unas cabeceras serán los pueblos de Topolobampo y los Mochis. O sea, en ese momento, dice el gobernador, no tengo ningún inconveniente, dese de alta a los Mochis y a Topolobampo como alcaldías. Perfecto. O sea, nacen al mismo tiempo, políticamente hablando, ¿no? Digo, jurídicamente, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice. Lo que tengo a la honra de decirle a ustedes en respuesta de su nota fechada el 13 de abril en Culiacán, el 28 de abril. O sea, hay tantas fechas aquí. 8 de abril, 30 de abril, 13 de abril, y luego aquí dice 28 de abril. Pero aquí dice muy claro abajo, donde firman, y la última fecha, donde han por cerrado el caso, es el 30 de abril. Los Mochis, jurídicamente y legalmente, nace el 30 de abril de 1903. Todo esto generado por la imperiosa necesidad de tener autoridades, correo, oficinas, cárcel, algo, disciplina, orden. Poner orden, esa es la palabra. Esa es la palabra. ¿no? Poner orden y a darle
cada espacio, yo pienso una autoridad y bueno, pues crecer, ¿no? Como una gran ciudad. Algo muy importante, la gente se está sumando y déjenme comentarles y compartirles tanto con el ingeniero como con toda la gente que nos escucha. Nos puede ayudar bastante, ¿no? El Instituto Municipal de Cultura en Ahome. Alejo pues se pone a su entera disposición, aportar, ayudar, sumar, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y que siempre lo hemos dicho, todo lo que sume a este espacio. Maravilloso. A Ciudad X, Historias de esta Tierra, es maravilloso y bueno, pues en esta ocasión queremos agradecer, por supuesto, al director de Desarrollo Cultura y Artístico del municipio, Jorge Alejo, que se pone a la entera disposición. Los Mochis es una ciudad muy nueva y mientras se fundaba la ciudad, en el mundo estaban pasando 1000 acontecimientos que iban mucho más adelantados de lo que estábamos nosotros. Vamos a poner algunos ejemplos. Se estaba realizando el primer vuelo motorizado. Marie Curie se estaba convirtiendo en la primera ganadora del Nobel. Se estaba fundando en Italia la marca Harley Davidson. Georges Méliès, el padre del cine, ya estaba lanzando películas de ciencia ficción. Ya había ensayos en Estados Unidos de trenes eléctricos. La empresa Ford tenía meses de ser fundada. El famoso Tour de Francia se estaba llevando a cabo por primera vez en 1903. El mundo apenas tenía 1.6 mil millones de habitantes. Actualmente somos casi 8 mil millones de habitantes. La esperanza de vida promedio era de 47 años. Actualmente estamos llegando a los 80. Y mientras pasaba todo eso, Los Mochis apenas se iba fundando. ¿Cómo lo ven? En nuestras redes sociales. Ya se reportó también nuestro fan número 1. El licenciado Francisco Páez. Ya regresó de Mazatlán. Yo creo que sí. Siempre se la llevaba. Oye, qué vida, qué vida. Sí, hombre, es una maravilla. Pero, y vieras lo que come. Pero sí nos ha compartido, Y donde esté siempre nos manda así como que foto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues saludos, saludos enormes. Y se suma también Pablo Quintero. Él nos escucha aquí en la ciudad. Yo soy seguidor del ingeniero. Ingeniero Alfredo Salazar, me gusta. Muchas gracias. Me gusta la narrativa y por supuesto que toca fibras sensibles y obviamente que como sinaloense y mochitense, pues nos duele saber que de esa historia ya no estamos haciendo nada. Wow. Ay, palabras duras. Y no me regañan. Es la gente, les damos también voz y tal cual nos escriben, tal cual lo decimos al aire. Así que sigue participando, 6681-64113. Hay documentos muy importantes, hay historia respaldada por estos documentos, porque no estamos improvisando nada. Aquí está ya la declaratoria final, en donde vamos a mandar al aire lo que aquí tenemos como la fecha verdadera, fecha oficial del nacimiento de los Mochis en esos años. Que yo pudiera hacer el comparativo para que entiendan, cuando tenemos un bebé, cuando nace un niño, no lo registras el mismo día. Ahorita sí en el hospital le ponen la patita, ¿no? Pero no. Sí, pero ya registro, pues lo haces como aquí viene la aclaratoria. Vamos a escuchar. Mira, dice, el 30 de abril, el gobernador de Sinaloa emite el decreto número 46, que dice en lo que respecta a los Mochis. El pueblo de Sinaloa, representado por su 21 Congreso Constitucional, decreta, fíjate, el 30 de abril, con las celadurías del punto conocido por el PLAT, y que en lo sucesivo se denominará Los Mochis y la del Carrizo, que están formadas respectivamente por las rancherías Baturi, Bachoco, Las Vacas, come grande, come chica, los Batequis, Batebe, el Rincón del Tigre, el Carricito y Ajoro, ¿no? Pertenecientes a la misma directoría y distrito, se erige una alcaldía con el nombre de Los Mochis y cuya cabecera será el citado punto, Los Mochis. ¿A dónde crees que llegaron? ¿Dónde te imaginas tú que esas gentes... Voy a terminar, déjame terminar. Ya iba yo. Sí, para llegar a eso. Esta ley, dice el decreto, comenzará a regir el día 1 de junio próximo, un mes después. ¿Pero por qué? Pues porque no se puede hacer todo al mismo día. O sea, no hay carretera.
No hay más que el tren a veces, ¿no? Y si no se retrasa. Entonces, las condiciones, hay que transportarnos en el tiempo. Para poder entender las cosas es como cuando estás leyendo un libro, Verónica. Tu pantalla mental te conduce a ese lugar. Y ves los ejércitos, y ves las acciones, y ves en tu mente. Y aquí no es una narrativa lo suficientemente importante como pues esos proyectar ese tipo de imágenes. Pero recuerden que esto no era nada. Era un erial. Era el puro río. Y 8 canales. En ese entonces. Y que estamos muy cerca Sí. del número 5 nosotros. Aquí está. Estamos arriba del número 5. Esta ley comenzará a regir el día 1 de junio próximo. Por eso se celebró. Basada en esta interpretación de esos tipos que se dedican a enredar todo. Y se tomó como fecha oficial el 1 de junio. ¿Y sabes por qué no se celebra? ¿Por desconocimiento? Porque coincide con el Día de la Marina. Verónica, este pueblo debería de tener una fiesta anual donde celebráramos algo. En los tiempos hace años, yo les propuse que hiciéramos cuando se inicia la zafra, que venía el obispo a hacer una misa interna, privada dentro del ingenio, que se hiciera en la plazuela. Ahorita no, porque es tianguis. Que se... Nos van a cortar el programa. No le hace que nos corte. Okay. Que se hiciera una fiesta, pero con el obispo afuera, en la plazuela, que fuera a la feria de la caña, como lo hubo en Guasave, la feria del algodón. Se llegaron a sembrar 68,000 hectáreas de algodón, que ya no se siembra nada, pero siguen siendo los algodoneros de Sinaloa, y aquí nos quitaron hasta la caña, ahora se llama los cañeros de Chevron. Ay, no, me deja muda, me deja totalmente bueno, muda. Pues, pero lo que te quiero decir. Algo muy importante, el perder este tipo de celebraciones, el perder este tipo de lugares icónicos, ¿perdemos también identidad nosotros? Por supuesto, ya queda tan poquito del Mochis viejo, que yo hay que llorar. Y patalear y chillar, pues es lo único que queda. El derecho de pataleo lo tenemos todo. No, pero cuando más pataleas y cuando tus patadas causan incomodidad en el entorno... ¿Nos regaña la dirección? No. Puede ser que también se muevan fibras o personajes o personalidades que en ellos recae el que se vuelva, el que se reviva, el que se hagan fechas ya tradicionales y que nunca es tarde para volver a recordar nuestra historia. Para que se tome en cuenta para los próximos años, tenemos tiempo de organizar una gran fiesta. Ya no va a ser el inicio de la zafra del ingenio, ya no va a ir el tizne viajero de las quemas de las cañas a bañarnos tan románticamente, pero que hagan algo. Bueno, pues vamos a continuar nosotros con ¿quién hizo? Es la pregunta que nos quedó en el tintero, el plano que Johnston toma como modelo en esa compra de ¿cuántas hectáreas fueron? Fueron 15,000, más de 15,000 hectáreas. En serio. Lo que él compró. Pero lo que destina a ciudad, aquí dice, pero quisiera antes comentarte algo. Mira, cuando él recibe las autoridades en 1903, el 30 de abril, decretado el 30 de abril, no se puede decir que llegaron el 1 de junio o llegaron el 29 de no sé qué, no se puede, no se tiene una fecha porque no hay registro de la llegada de las primeras autoridades que se alojaron en el ingenio, en la tienda de raya. Ahí les pusieron un escritorio y ahí se alojaron. Nadie ha pensado en eso, porque nadie discurre, y tenemos el idioma más rico del mundo es el español. Y a veces que no sabemos interpretar ni lo que leemos, ¿de acuerdo? Así. Hay un decreto, hay una papelería, hay un documento oficial donde dice decreto que el 30 de abril, y ya lo leímos, ¿no? Y dicen en un anexo, dice, pero será puesto en efectivo el día 1 de junio. Pero eso no quiere decir que la fecha es el 1 de junio, porque en primer lugar ya existíamos. En segundo lugar, decreto fue el del día 30, y ahora ¿qué onda? Una cosa es cuando nace el bebé y otra cuando lo registran. Definitivo. Entonces, la ciudad de Los Mochis nace un 30 de abril. Por decreto. Por decreto. Entonces ya entendimos. Ya entendí. Ya aclarado el punto. Sí. ¿A quién, dónde los planos, cómo los toma Johnston?
quien los hace, lo que toma como modelo para empezar la ciudad de Los Mochis. Sí, mira, aquí dice, mira. Johnston fracciona 20 hectáreas en lotes urbanos ubicados frente al ingenio Mochis y los pone en venta a los particulares que quieran construir sus casas para residir ahí, otorgándoles el crédito, pagaderos en abonos por 5 años. Oye, me cachito que te den eso ahorita. Oye, ¿había Infonavit? No, ya si quisiera. En ese año el ingenio azucarero Los Mochis entra en operaciones preparándose la primera zafra. Que fue en el año de 1902. 1902 fue la primera zafra. Y estaba preparándose para se hizo un ensayo en 1902, pero no dejó de producirse azúcar, ni de quemar caña, ni de moler caña. Pero realmente la que alguna gente toma es que la caña, la primera zafra oficial, vamos, otra vez con oficial, es 1903, y no es verdad. Porque ahí está la placa que mostramos en el programa pasado, en donde hay un nicho en el ingenio, ahí está todavía, donde están celebrando la número 100, ininterrumpida, la zafra número 100 ininterrumpidamente. Ahí está, ahí dice, que fue en 1902, la primer zafra. La primer zafra 1902, yo recuerdo, porque ya a las nuevas generaciones, por ejemplo, a mis hijos ya no les tocó, pero yo les platico. Del Disney viajero. Yo recuerdo que sí, eso. Y sobre todo cuando daban, no sé, inicio a las labores dentro del ingenio, que estaba el pitido, el silbato de vapor. El silbato de vapor, y que nosotros ya asimilábamos, es tal hora. Sí. Entonces ya... Y a ti te tocó poco, porque eres muy joven, pero te daba la hora. Y sabíamos que eran las 3 de la tarde porque era cambio de turno. O sea, estábamos muy bien acostumbrados y educados a regirnos por la hora, no de la catedral, ni las campanas de la iglesia, sino por el sonido del vapor que pasaba. Pues a mí me tocó escucharlo, a mí me tocó meter la ropa a destiempo y a toda tiznada. Sí. Entonces, o sea, se la llevó la tiznada, pues, ¿no? Literal. Entonces era de que no nos preocupaba de la ropa y viene el tiste. Entonces, bueno, pues eran las anécdotas de cuando pasaban los carros llenos de caña, que iban colgados muchos. No hace chamacos. mucho, A mí me tocó, de hecho, donde vivimos, donde tienen su hace casa, 11 años. Donde tienen su casa, que es aquí en las haciendas. Casi. En lo que es Villas de Cortés, yo recuerdo pues todo lo que es el Rosales se cortaba en Centenario. Camino Cañero. Y era un dren. Era el Camino Cañero. Así es. A un lado del dren. Para llegar nosotros a mi casa, teníamos que irnos ya en la tarde noche, nos teníamos que ir por el lado de la Texas y salir por Ayuntamiento, sí, porque era intransitable por la oscuridad, por el montaje, por todo lo que había, pasar por ahí. Recuerdo el aroma, todavía despide los tiempos de lluvia. La bonito, tienda departamental que hay en esa esquina, donde eran cerros de caña. Ahí tengo fotografías, fíjate. Sí, nos la debería de compartir pronto, cuando toquemos algunos temas de la... Entonces todo esto conlleva a que, pues sí, tenemos mi generación por lo menos nos tocó y se siente bonito ser parte de la historia. Ahora las nuevas generaciones, que se rescatara, que se revivieran muchas cosas, imagínate la emoción con la que iban a platicar, igual que yo estoy platicando lo del ingenio. Es verdaderamente emotivo platicar eso para los jóvenes. Le tenemos que meter esa cultura, o sea, enseñarles qué pasó aquí, por qué Las Palmas, por qué ya no hay Disney, por qué paró el ingenio. Hay 1000 historias que platicar. Y ojalá se ponga, o sea, vamos a certificar con los documentos que tenemos aquí que la verdadera fecha oficial del nacimiento de Los Mochis es el 30 de abril de 1903. Tómenlo en cuenta. Bueno, pues estamos encantados de la vida, de darle seguimiento a sus preguntas, a lo que se sume. Y en esta ocasión la pregunta fue, ¿quién hizo el plano? Después de que una vez ya Johnston toma la decisión de vender esos terrenos, esas hectáreas, y ¿quién fue el modelo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se eligió? ¿Quién es la persona encargada de esos planos?
Sí, mira, en Ciudad X existe el plano donde Johnston señala que ese cuadro que aparece en el plano, que es de 20 hectáreas, lo va a dedicar a la construcción de una ciudad bien planificada, bien planeada. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que empezaron, que era una anarquía total y cada quien construía donde le daba la gana, aún no siendo propietarios del terreno. Por eso después hubo una reubicación. Empezamos a hablar, que se empezaron a construir chozas y luego se empezaron a quedar. Entonces llega el momento en que hay que poner orden, llega la orden, pero también Johnston le habla al ingeniero Eugenio Teis, el que hizo el canal Tastes, el proyecto de la sierra, todo eso, y le dice, quiero un plano en este lugar de 20 hectáreas y quiero que me lo hagas, que me planifiques, que me hagas un plano de una ciudad con calles y callejones totalmente cuadradas. Y se hizo eso, se hizo el plano y empezó a vender, y luego se lotificó con el callejón de por medio. Se hicieron lotes, pues, de 16.66 por 42. Eso mide cualquier lote del primer cuadro. Tú te vas aquí a 2 cuadras y de la puerta de la entrada a la taquería de los hermanos al callejón son 42 metros. Y de frente, pues tú podías hacer lo que te daba la gana porque podías dividirlo en 2, pero el original era 16.66 de frente por 42 de fondo. ¿Por qué? En aquel entonces no había automóviles, entonces las carretas se metían por atrás por el callejón, eran callejones de servicio. Que era obviamente la entrada a tiendas, a comercios, no. todo eso. Ok, entonces. Era el servicio de los habitantes, por lo pronto así se planeó. O sea, tú tenías que entrar en tu carreta, o en tu calesa, o en tu caballo, o en un coche, por atrás del solar, por el callejón. Yo no hubiera entrado en un coche. No, ya no creo que no. Ni yo tampoco. Entonces, por eso se hicieron los callejones de servicio y por ahí se sacaba la basura. No puedo decir que había gente que recogía la basura, pero que seguramente hubo una disciplina una vez que hubo autoridades, ¿no? No, por supuesto. Y hay unas historias de las autoridades de veras de terror, al mismo tiempo de que de risa de lo que hicieron. Es que es lo que les digo, ya el tiempo nos consumió, ya estamos por despedirnos, pero sé que vamos a cerrar con esas historias, vamos a abrir el próximo programa porque no nos la podemos perder. No, pero no nos alcanza el tiempo, te lo dije. Y quedamos que el nombre de esta persona que los planos fue Don Eugenio Teis, que juega un papel primordial e importante en nuestra ciudad y en lugares aledaños, por supuesto, a ella. Es de verdad tremendamente. Ya vamos por la segunda hora, ¿no? Oye, después me preguntas por qué está atravesado ese callejón. Me parece muy bien. El Abasolo. Queda pendiente esto y con eso regresamos el próximo fin de semana. Gracias a todos. Ariel. Gracias. Por supuesto. A la producción. Ariel, que está en la producción y que le damos mucha lata y que este sábado pidió paciencia, por favor. Bueno, muchas gracias a toda la producción de Ciudad X. Gracias, ingeniero. Yo soy Verónica Ruiz. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana.